Después de casarnos, mi esposo y yo seguimos durmiendo en habitaciones separadas. Al principio, le pregunté si podía mudarse a la recámara principal. Se negó sin la menor vacilación. No, a Rosalía le molestaría. Si no fuera por ti, no habríamos terminado así. Dejemos las cosas como están. Rosalía fue su primer amor. Me quedé helada durante un buen rato antes de decir finalmente, está bien. Más tarde, me dije a mí misma que este matrimonio solo tenía como objetivo ayudar a mi familia a sobrevivir a una crisis de liquidez y resolver la difícil demanda que enfrentaba su empresa. Era solo un intercambio justo. Una vez que todo se resolviera, naturalmente seguiríamos caminos separados. Después de eso, nunca volví a mencionarlo. Durante los siguientes 3 años, la llevó a todas las ocasiones, cenas familiares, galas anuales, incluso al cumpleaños de mi madre. Ella siempre era la que estaba a su lado. Todos seguían adivinando quién era la verdadera mujer de la casa. Ahora todo lo que necesitaba resolverse se ha resuelto y es hora de que me vaya. Me senté en el estudio y leí el acuerdo de divorcio de principio a fin una vez más. Todo estaba escrito claramente en blanco y negro. En la sección de división de bienes, no pedí nada. La casa que había poseído antes del matrimonio seguiría siendo suya. El coche seguiría siendo suyo. Las acciones de la empresa no tenían nada que ver conmigo. Todo lo que necesitaba llevarme eran mis propios ahorros. Firmé mi nombre en el acuerdo. Natalia Rangel. Hace 3 años, todavía creía que, aunque este matrimonio comenzó como una transacción, tal vez podríamos sacar algo decente de él. Fui tan estúpida en ese entonces. Puse el acuerdo en una carpeta y lo coloqué sobre la mesa de centro. Luego saqué mi teléfono y abrí nuestra conversación. Estoy en casa más temprano hoy. Tengo algo que discutir contigo. Unos 2 minutos después, una palabra apareció junto a su foto de perfil. Ok. Apagué mi teléfono y lo arrojé al sofá. Luego fui a la cocina a servirme un vaso de agua. La cocina era enorme, con un refrigerador de 2 puertas, un horno empotrado y utensilios de cocina importados de Alemania, todo ordenado en su lugar, pero rara vez la usaba. Cuando nos acabábamos de casar, intenté cocinar un par de veces, pensando que le gustaría volver a casa a una comida caliente. La primera vez que hice costillas estofadas, probó un bocado y dijo que estaban bien. Luego recibió una llamada y se fue, diciendo que algo había pasado con Rosalía. La segunda vez que hice estofado de pescado, no volvió a casa en absoluto. La tercera vez cociné una mesa entera de comida, trabajando desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Sí volvió a casa esa vez, pero Rosalía estaba detrás de él. Los dos entraron riendo y hablando. Cuando vio la mesa llena de platos, se quedó helado por un segundo y luego dijo, ya tenemos planes para salir a cenar. Rosalía se paró detrás de él, inclinó la cabeza y me sonrió. Trabajaste muy duro. Incluso ahora, recordar esa sonrisa todavía me revuelve el estómago. Después de eso, nunca volví a cocinar. A las 7 de esa noche, no volvió a casa. A las 8, todavía no estaba en casa. A las 9, sonó mi teléfono. Lo levanté y vi un mensaje suyo. Surgió algo con Rosalía. Llegaré tarde a casa. Vete a la cama primero. No me esperes. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Vete a la cama primero. No me esperes. Había escuchado esa frase durante 3 años. Cada vez era así. Cada vez era Rosalía. Siempre pasaba algo con ella y él siempre tenía que ocuparse. Cuando ella tenía un resfriado, él tenía que hacerle compañía. Cuando estaba molesta, él tenía que hacerle compañía. Cuando se mudó, él tuvo que ayudar. Incluso cuando adoptó un gato, él tenía que estar allí. Una vez, Rosalía dijo que quería un pastel de una pastelería al otro lado de la ciudad. Condujo 40 minutos para comprarlo, lo entregó en su departamento y esperó hasta que ella terminara de comer antes de volver a casa. Para entonces, ya era la 1 de la mañana. Le pregunté, ¿cenaste? Él dijo, comí en casa de Rosalía. Luego se duchó y se fue al estudio. Debería haberlo entendido todo ese día. Pero no lo hice.
Seguía pensando que, como estábamos casados, debíamos darnos tiempo. Tal vez después de que pasaran suficientes días, se daría cuenta de que no era tan mala. Tal vez si lo hacía lo suficientemente bien, estaría dispuesto a voltear y mirar este hogar. Ahora que lo pienso, si alguien no tiene lugar para ti en su corazón, no importa lo bien que lo hagas. No se enamorará de ti porque seas buena. Solo pensará que tu bondad no tiene nada que ver con él. Antes no respondía a su mensaje. Siempre respondía con un ok para demostrarle que entendía. A veces añadía un cuídate, como si eso me hiciera generosa y sensata. Pero hoy no quise responder. En unos días ya no recibiría sus mensajes. Puse mi teléfono en la mesa de centro y cambié de canal con el control remoto. Un programa de variedades estaba en la televisión. Unos cuantos famosos se reían a carcajadas en el escenario. Me recosté en el sofá y de repente la escena me pareció absurda. Estaba sentada en esta casa de 185 metros cuadrados, protegiendo un matrimonio que existía solo de nombre, esperando que un hombre que nunca me guardaría en su corazón volviera a casa mientras estaba con su primer amor abierta y descaradamente. Porque cuando nos casamos, ya se había expresado con mucha claridad. Si no fuera por ti, no habríamos terminado así. Lo que quería decir era que yo había separado a Rosalía y a él, que me había interpuesto entre ellos y los había obligado a separarse, que había usado la influencia de mi familia y esa demanda para forzar su nombre en un acta de matrimonio con el mío. ¿Pero cuál era la verdad? La verdad era que la empresa de mi padre tenía un flujo de caja roto y necesitaba capital con urgencia, y su empresa estaba atrapada en una demanda problemática que necesitaba las conexiones de mi familia para resolverse. Los mayores de ambas familias se sentaron a comer una vez y decidieron este matrimonio. Nadie me preguntó si quería casarme con él. Nadie le preguntó a él si estaba dispuesto a casarse conmigo, pero a los ojos de todos, era un trato justo. Él proporcionó dinero. Mi familia proporcionó conexiones. Cada uno obtuvo lo que necesitaba. Solo Rosalía se convirtió en el sacrificio de esa transacción. Probablemente creía que le robé su lugar. Que la convertí de la novia legítima en el primer amor que tuvo que esconderse en las sombras. Así que le dio toda su culpa a Rosalía y me dejó toda su frialdad a mí. En nuestra noche de bodas, bebió mucho y lo ayudaron a entrar en la recámara. Le quité el abrigo y le aflojé la corbata. Me agarró la muñeca, su agarre era aterradoramente fuerte. Natalia Rangel, me llamó por mi nombre completo. Su voz era ronca. Sé exactamente lo que es este matrimonio. No te amo y nunca lo haré. Si eres lista, te comportarás y serás la señora Villarreal solo de nombre. No esperes que te toque. Luego me soltó y tropezó hacia el cuarto de huéspedes. A partir de entonces, dormimos en habitaciones separadas. Él dormía en el cuarto de huéspedes. Yo dormía en la recámara principal. De repente se me ocurrió que en estos 3 años, solo había entrado a la recámara principal 2 veces. La primera vez fue en nuestra noche de bodas cuando dijo esas palabras. La segunda vez fue el año pasado cuando tuve una fiebre de 39.5 grados y apenas estaba consciente. La señora Lara lo llamó. Llegó a casa 2 horas después, se paró en la puerta de la recámara, me miró y le dijo a la señora Lara que me llevara al hospital. Luego se fue de nuevo. Dijo que Rosalía tenía una fiesta importante y que tenía que asistir. No volvió a casa en toda la noche. Cuando me desperté a las 7 de la mañana siguiente, miré mi teléfono. No había mensajes. Después de asearme, bajé las escaleras. La señora Lara ya estaba preparando el desayuno. Al verme bajar sola, abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final, solo preguntó, señora, ¿qué le gustaría para desayunar? Avena sola está bien. Me senté a la mesa del comedor y la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de él. Rosalía bebió demasiado anoche, así que me quedé con ella y la cuidé. Tengo una reunión esta mañana y no volveré. Dejé mi teléfono y tomé un sorbo de avena. Señora Lara, por favor, cómpreme algunas cajas de cartón más en los próximos días. Ella se quedó helada. Señora, ¿se va a mudar? Sí. Por un momento, abrió la boca como si quisiera preguntar algo. Pero cuando vio mi expresión, se tragó las palabras.
Había trabajado en esta casa durante 3 años. Lo había visto todo. Lo entendía todo. Muy bien, señora, respondió y se dio la vuelta para volver a la cocina. Después de terminar mi avena, subí y me cambié. Tenía una cita con un agente inmobiliario. Antes de mudarme de esta casa, necesitaba encontrar un nuevo lugar donde quedarme. El acuerdo de divorcio decía que no tomaría ninguno de los bienes conyugales, pero eso no significaba que no tuviera dinero. Tenía algunos ahorros de antes del matrimonio. Durante los últimos 3 años, aunque no había trabajado, la familia Villarreal había depositado 360,000 pesos en mi cuenta cada mes para gastos de manutención. Apenas había gastado nada y había ahorrado la mayor parte. Eso era suficiente para alquilar un departamento decente y mantenerme durante 1 año más o menos. En cuanto a lo que vendría después, ya lo pensaría más tarde. La agente era una joven con una cola de caballo que hablaba muy rápido. Me mostró un departamento de 2 recámaras al oriente de la ciudad, no muy lejos del centro. El vecindario también es agradable, señorita Rangel. Este departamento tiene una luz natural excelente. El propietario acaba de remodelarlo y todos los muebles y electrodomésticos son nuevos. La renta es de 10,800 pesos al mes. ¿Qué le parece? Me paré en el balcón y miré a mi alrededor. La vista era abierta y podía ver un parque en la distancia. El departamento no era grande, pero era más que suficiente para una persona. Lo más importante es que no había recuerdos de Adrián Villarreal aquí. ¿Funciona? Lo tomaré. La agente claramente no esperaba que decidiera tan rápido. Se quedó helada por un segundo y luego sonrió brillantemente. Genial. Genial. Contactaré al propietario de inmediato y arreglaré el contrato. Firmé un contrato de arrendamiento por 1 año y pagué el depósito y la renta. Cuando salí con las llaves, el sol era cálido y brillante. De pie junto a la carretera con las llaves en la mano, de repente me sentí muy ligera. Esa tarde, cuando volví a casa, la señora Lara ya había colocado varias cajas de cartón en la sala. Estaba a punto de subir a empacar el vestidor cuando escuché movimiento en la puerta. No me di la vuelta, pero ya tenía un ligero presentimiento. Efectivamente, en el siguiente segundo, una voz familiar sonó detrás de mí. «Oh, ¿estás en casa?» Me di la vuelta. Rosalía Quintanilla estaba en la entrada. Vio la caja en mi mano y su mirada se detuvo en mí por un segundo. «¿Estás empacando?» No respondí a su pregunta. Solo pregunté con calma, ¿por qué estás aquí? Adrián me trajo. Mi contrato de arrendamiento terminó y aún no he encontrado un lugar nuevo. Me dijo que podía quedarme aquí por ahora, por el tiempo que necesite. Solo asentí y dije, «Ah». Rosalía claramente no esperaba esta reacción. Su sonrisa se puso rígida por un momento. «No te molesta, ¿verdad?» Inclinó la cabeza y me miró. En realidad, también creo que es un poco inconveniente, pero Adrián insistió. «Si él te dijo que vinieras, entonces quédate», la interrumpí. «Hay muchas habitaciones aquí de todos modos». Apretó los labios y se acercó para sentarse en el sofá. «Eres realmente generosa. Lo suficientemente generosa como para casarte en esta casa en aquel entonces, y ahora lo suficientemente generosa como para dejarme mudarme». La miré y de repente me pareció un poco gracioso. No respondí. Me di la vuelta para subir las escaleras. Rosalía probablemente se sintió ignorada. Su voz se elevó un poco. «Natalia, te estoy hablando». Me detuve y la miré. «Te escuché, pero no viniste aquí para charlar conmigo, así que ¿por qué perder el tiempo mutuamente?» «Todavía tengo cosas que empacar». Rosalía se puso de pie. La sonrisa en su rostro desapareció por completo. «¿Te vas?», espetó, con incredulidad en su tono. «¿Qué más? ¿Quedarme aquí como el tercer mosquetero para ustedes dos?» Rosalía se quedó completamente atónita. Me di la vuelta y subí las escaleras, dejándola sola en la sala. Abriendo mi armario, comencé a sacar mi ropa una por una. Después de 3 años, apenas tenía suficientes pertenencias para llenar 2 cajas. Adrián nunca me había llevado de compras, ni me había dado un regalo por nuestro aniversario,
mi cumpleaños o el día de San Valentín. Mirando hacia atrás ahora, era casi ridículo. Mientras cerraba la última caja con cinta adhesiva, mi teléfono sonó con un mensaje de Adrián. Tengo una cena de negocios esta noche y no volveré a casa a cenar. Rosalía acaba de mudarse. Por favor, asígnale una habitación de huéspedes. Dejé el teléfono a un lado y seguí empacando. Por la noche, había terminado de empacar el armario y el estudio. Llevando la carpeta que contenía el acuerdo de divorcio, bajé las escaleras. Rosalía estaba sentada en el sofá tomando café. Levantó la vista, sus ojos se fijaron inmediatamente en la carpeta en mi mano. ¿Qué es eso? Tiré la carpeta sobre la mesa de centro y me senté en el sillón frente a ella. Rosalía la miró fijamente durante unos segundos y luego soltó una risa suave. Un acuerdo de divorcio. Mi silencio le dio la respuesta. Sus ojos se iluminaron, no con sorpresa, sino con una emoción inconfundible. ¿Realmente te vas a divorciar de él? Sí, cuando insistió. Cuando llegue a casa esta noche, dije con calma. Este matrimonio siempre fue solo un intercambio. Ahora que todo está resuelto, terminarlo antes es mejor para todos. Me miró fijamente durante mucho tiempo, con una expresión complicada. Natalia, bajó la voz. ¿Realmente no te gusta o solo estás fingiendo? Gracias por escuchar Radio Novela de Oro. Me quedé helada por un momento. ¿No me gustaba? Hace 3 años, en realidad tenía expectativas. Adrián era guapo, exitoso e imponente. Pensé que si era lo suficientemente buena, considerada y sensata, podría volverse hacia mí con el tiempo. Pero esas expectativas murieron hace mucho tiempo. Ya no importa, respondí en voz baja. Si me gustaba o no, pertenece al pasado. A las 9 de esa noche, Adrián finalmente llegó a casa. Primero miró a Rosalía en el sofá, su mirada se suavizó de inmediato. Rosalía, te estás instalando bien. Es muy agradable, respondió dulcemente. Solo entonces Adrián dirigió su atención hacia mí. Sus ojos me recorrieron, se detuvieron en la carpeta sobre la mesa de centro y finalmente aterrizaron en las cajas apiladas detrás de mí. Frunció el ceño. ¿Qué pasa con todas estas cajas? Me puse de pie, recogí la carpeta de la mesa de centro y se la tendí. Adrián, tenemos que hablar. No la tomó, mirándome con un rastro de confusión. ¿Qué es esto? Un acuerdo de divorcio, dije. Parte 1, la ruptura fría y limpia. Adrián no tomó la carpeta. Su mirada permaneció en ella, pero su mano no se movió. La sala se quedó en silencio. Rosalía se sentó en el sofá, fingiendo no mirar, pero la emoción en sus ojos era demasiado brillante para ocultarla. Adrián miró la carpeta como si lo hubiera insultado. Si esto es porque Rosalía se queda aquí, no lo hagas feo. Casi me río. Hace 3 años, esa frase me habría abierto en canal. Esta noche, solo confirmó que había empacado en el momento adecuado. Adrián, viví en tu casa durante 3 años. Lo feo se mudó mucho antes de que Rosalía trajera una maleta. Su rostro cambió. Natalia, no hay necesidad de levantar la voz. No estoy buscando una pelea. Estoy pidiendo una firma. Rosalía se levantó lentamente. Tal vez debería irme. No quiero que Natalia se sienta incómoda por mi culpa. Su voz sonaba herida. Sus ojos no. La miré. Relájate, Rosalía. No estoy peleando contigo por él. Estoy devolviendo propiedad defectuosa. Adrián finalmente se movió hacia mí. ¿Suficiente? Bien. Entonces firma. Esto es innecesario. Las cajas detrás de mí no están de acuerdo. Nuestro matrimonio siempre ha sido claro. No uses el divorcio para amenazarme porque Rosalía está aquí. Coloqué la carpeta en la mesa de centro entre nosotros. Me dijiste que fuera la señora Villarreal solo de nombre. Felicidades. Renuncio al nombre. Por primera vez esa noche, no tuvo una respuesta inmediata. Recogí la caja más cercana. Adrián frunció el ceño. ¿A dónde crees que vas? ¿Fuere? Es tarde,
He vivido 3 años de tu matrimonio. El aire de la noche no me va a asustar. La señora Lara apareció cerca del pasillo. Sus ojos estaban rojos, pero sus manos estaban firmes cuando me quitó la caja más pequeña de los brazos. Señora, déjeme ayudarla. Adrián se volvió hacia ella. Señora Lara. La anciana ama de llaves bajó la cabeza. El coche está esperando afuera. No le había pedido que arreglara uno. En la puerta, me entregó mi abrigo. Cuídese, señora. Asentí porque si hablaba, mi voz podría fallar. Detrás de mí, Adrián gritó mi nombre. Natalia. Me detuve pero no me di la vuelta. Estás cometiendo un error. No, Adrián. Por una vez, estoy corrigiendo uno. Luego salí de la casa donde había sido una esposa sin marido, una anfitriona sin respeto y una mujer que todos esperaban que se quedara porque quedarse era más fácil para ellos. Mi nuevo departamento era pequeño, tranquilo y olía ligeramente a pintura fresca. No había una mesa de comedor vacía, ni una habitación de huéspedes que albergara a la mujer que él siempre elegía. Me senté en el suelo porque aún no había comprado sillas. Entonces llegó el dolor. Lloré una vez, no porque quisiera volver, sino porque tenía que llorar a la mujer tonta que había esperado 3 años para ser elegida. Después de unos minutos, me sequé la cara y miré a mi alrededor. Era mío. No me fui porque nunca lo amé, susurré en el silencio. Me fui porque finalmente me amé más a mí misma. A la mañana siguiente, Adrián llamó a las 8. No respondí. Luego me envió un mensaje de texto, ¿dónde estás? Tomé un sorbo de café, me quemé la lengua y respondí, en un lugar donde Rosalía no tiene llave de repuesto. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo y luego nada. Más tarde, la señora Lara me llamó desde la casa Villarreal. Señora, la señorita Quintanilla entró en la recámara principal después de que usted se fue. Por supuesto que lo hizo. Le dije que aún no había mudado todo. ¿Qué dijo ella? Dijo, de todos modos, se va a ir. Cerré los ojos. Rosalía siempre había sido descuidada cuando creía que ya había ganado. ¿Todavía funcionan las cámaras del pasillo? Sí, señora. Guardé las grabaciones. También se probó su pulsera de perlas. Mis dedos se apretaron. Adrián nunca me había regalado joyas, pero esa pulsera había sido de mi abuela. Mantenga las grabaciones a salvo. Sí, señora. Al mediodía, mi padre llamó. No para preguntar dónde estaba, no para preguntar si estaba bien. Natalia, ¿qué tontería es esta del divorcio? Es exactamente lo que significa la palabra. Adrián llamó. ¿Entiendes lo que esto nos hará? El apoyo de los Villarreal es importante en este momento. Entonces tal vez deberías haberte casado tú con él. Natalia Rangel. Volverás. Te disculparás. Una mujer no arruina a 2 familias porque su esposo tenga un viejo amor. Sonreí débilmente. No. Me vendieron una vez. No voy a renovar la suscripción. Su respiración se endureció. Todavía eres una hija Rangel. Me vendiste como una solución. No me llames familia ahora que el recibo se está quemando. Gritó después de eso sobre el deber, la reputación y el sacrificio. Todo lo que las familias dicen cuando quieren decir obediencia. Escuché hasta que se quedó sin aliento. Luego lo bloqueé. Mi madre llamó. Mi tío me envió un mensaje diciéndome que no fuera desagradecida. Bloqueados. Esa tarde, volví a la casa Villarreal por mis documentos restantes. No fui sola. Traje a los de la mudanza y un inventario impreso. Rosalía estaba esperando en la recámara principal. Mi recámara. Se sentó en el borde de mi cama con mi pañuelo de seda alrededor del cuello. No me dio celos. Me dio frío. Realmente volviste, sonrió. Sabía que estabas fingiendo. Revisé la lista en mi mano. Pulsera de perlas desaparecida del cajón superior. Pañuelo de seda azul actualmente siendo estrangulado por el mal gusto. Su sonrisa se puso rígida. Este pañuelo estaba en el armario.
Pensé que lo habías dejado. Dejé a Adrián, no mis pertenencias. Rosalía caminó hacia la carpeta en mi mano. ¿Qué más te vas a llevar? ¿Evidencia? ¿Estás tratando de asustarlo? Alejé la carpeta. Me agarró la muñeca con fuerza. Natalia, no te hagas la noble conmigo. Te casaste con él sabiendo que me amaba a mí primero. Miré sus dedos clavándose en mi piel. Luego le di una bofetada una vez. Limpia y seca. Su cabeza se giró. El pañuelo se le resbaló del cuello. No me toques. Ya tomaste prestado a mi marido en público. No vas a tomar prestada mi piel. Rosalía jadeó. Adrián, me pegó. Señalé hacia el pasillo. Cuidado. Las cámaras son terribles para llorar contigo. Se quedó helada. La señora Lara estaba cerca de la puerta, con expresión tranquila. Señorita Quintanilla, la cámara del pasillo captó su mano en la muñeca de la señora. El rostro de Rosalía se puso pálido. Recogí mi pañuelo con 2 dedos y lo puse en una bolsa aparte. ¿Tintorería? Sí, señora. Rosalía me vio terminar de recoger mis cosas sin atreverse a tocarme de nuevo. Esa noche, Adrián vino a mi departamento. Cuando abrí la puerta, su mirada pasó por encima de mí hacia la pequeña sala. ¿Aquí es donde te estás quedando? Sí. Es demasiado pequeño. Entonces es una suerte que no vivas aquí. Su mandíbula se tensó. Vuelve a casa mientras discutimos esto. No. Todavía eres mi esposa. Fui tu esposa cuando me dejaste sola con fiebre. No soy más tu esposa ahora porque la soledad aprendió tu dirección. Él se estremeció. Rosalía me dijo que la golpeaste. Rosalía me agarró. Se olvidó de que existían las cámaras. Su expresión cambió de nuevo. ¿Por qué estás haciendo esto? Me apoyé en el marco de la puerta. Me enseñaste durante 3 años a vivir sin ti. No llores porque me convertí en una excelente estudiante. Natalia, no pongas esa cara. No estás perdiendo una esposa. Estás perdiendo a una mujer que olvidaste que tenía una puerta. Me miró fijamente durante mucho tiempo. ¿Alguna vez me amaste? ¿Lo hice? Ese fue mi error, no mi sentencia. Su mano se levantó ligeramente y luego cayó. No firmaré. Entonces cambiaré el acuerdo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué significa eso? Significa que te ofrecí una ruptura limpia. Confundiste la misericordia con la debilidad. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. A la mañana siguiente, me reuní con Daniel Hernández. Era tranquilo, callado y no le impresionaba el nombre Villarreal. Leyó todo lo que le llevé. Luego levantó la vista. No pediste nada. Quería que terminara. ¿Y ahora? Ahora él lo retrasa. Ella tocó mis cosas. Difundieron rumores. Mi familia quiere venderme 2 veces. Daniel cerró el expediente. Entonces dejaremos de ofrecer misericordia. Durante la semana siguiente, me mantuve en silencio. Rosalía no. Le dio al mundo lágrimas en porciones cuidadosas. Natalia es amargada. Natalia nunca entendió el corazón de Adrián. Natalia se casó con él por presión familiar y ahora quiere castigar al amor verdadero. Natalia atacó a Rosalía en la casa Villarreal. La familia Rangel ayudó. Mi padre les dijo a los socios comerciales que yo era emocional y estaba confundida. Mi tío insinuó que siempre había sido difícil. Las personas que asistieron a mi boda de repente descubrieron que yo sola había atrapado a un hombre en un matrimonio. Dejé que hablaran. La gente ama a una mujer que llora hasta que los recibos aprenden a hablar. Los mayores de los Villarreal convocaron una reunión familiar 10 días después. La llamaron privada, por supuesto. Llegué con Daniel Hernández. Adrián estaba de pie cerca de la ventana, con aspecto cansado. Rosalía se sentó a su lado, con los ojos rojos, vestida de azul pálido como si la inocencia tuviera una paleta de colores. La señora Lara estaba de pie cerca de la pared del fondo. El viejo señor Villarreal abrió la reunión.
Natalia, esto ha ido demasiado lejos. Los asuntos familiares no deben convertirse en una vergüenza pública. Puse mi bolso en la silla. Entonces tu nieto no debería haber convertido su matrimonio en un teatro público. El rostro de Adrián se endureció. Rosalía susurró, nunca quise herir a nadie. La miré. Entonces deberías haberlo amado desde fuera de mi casa. La habitación se quedó en silencio. Daniel puso los archivos sobre la mesa. No demasiados. Suficientes mensajes de Adrián. Fechas de cenas familiares y galas. El registro del hospital por mi fiebre. El mensaje de la señora Lara, rogándole que regresara, seguido de su respuesta. Llévala al hospital. La fiesta de Rosalía es importante. La boca del viejo señor Villarreal se apretó. Adrián miró el papel como si lo hubiera abofeteado. Las lágrimas de Rosalía temblaron. Adrián solo intentaba ayudarme. Estaba en una situación difícil. Daniel deslizó otra página hacia adelante. Rosalía a una amiga, tráeme contigo. Quiero ver si todavía sonríe. Rosalía, ella cocinó. Entonces ven a mí primero. Rosalía, no vayas a casa todavía. Que aprenda su lugar. Rosalía, si me mudo, finalmente entenderá de quién es esta casa realmente. Nadie habló. La señora Lara colocó una pequeña unidad de memoria en la mesa. Grabación del pasillo de la noche en que la señora Villarreal se mudó, y del día en que la señorita Quintanilla entró en la recámara principal. Rosalía se puso de pie de un salto. ¿Me grabaste? La voz de la señora Lara se mantuvo cortés. La casa te grabó. La voz de Adrián era baja. Rosalía. Ella lo alcanzó. Estaba enojada. Te esperé durante años. Ella tenía tu nombre. Yo no tenía nada. Miré a Adrián. ¿Y creíste que esto era amor? El viejo señor Villarreal se puso de pie. Adrián, te retirarás de la gala de aniversario de la fundación. Tu juicio ha causado suficiente desgracia. Adrián lo miró fijamente. Abuelo. La familia Villarreal no aceptará a la señorita Quintanilla en la casa. Ni ahora. Ni nunca. Rosalía se derrumbó de nuevo en su silla. Adrián me miró y, por primera vez, pareció entender que mi silencio había sido lo único que lo protegía. Demasiado tarde. La gala de aniversario tuvo lugar 2 semanas después. Casi no asistió. Entonces Rosalía dio una entrevista. Iluminación suave, lágrimas cuidadosas. Habló de esperar 3 años al hombre que amaba. De ser culpada por un matrimonio que no creó y de esperar que yo pudiera algún día dejar ir el resentimiento. Fue entonces cuando elegí mi vestido. Negro, sencillo. Sin joyas, excepto la pulsera de perlas de mi abuela, devuelta después de que la carta de Daniel hiciera que Rosalía recordara de repente dónde la había puesto. Daniel me recibió en la entrada. ¿Lista? No. Bien. La gente que está demasiado lista suele mentir. Sonreí. Eso es casi reconfortante. Dentro del salón, Adrián estaba de pie cerca del escenario. Rosalía revoloteaba a su lado, no lo suficientemente cerca como para ser tocada. Sus amigas se agruparon a su alrededor, susurrando apoyo. Cuando entré, la sala cambió. Oí mi nombre viajar de boca en boca. Natalia Rangel, señora Villarreal, casi exesposa, mujer amargada, mujer agraviada. La gente nunca supo cómo llamar a una mujer antes de que la verdad eligiera por ellos. Durante el discurso de caridad, Rosalía de alguna manera encontró su camino hacia el micrófono. Sé que esta noche se trata de la Fundación Villarreal, no de mi dolor personal, pero también sé que los rumores han herido a muchas personas. Nunca quise destruir un matrimonio. Solo amé a Adrián primero. Esperé en silencio porque respetaba la ley, incluso cuando mi corazón se rompía. Varias mujeres suspiraron. Adrián parecía incómodo, pero no la detuvo. Por supuesto, siempre había sido hábil para no detener a las mujeres cuando me humillaban. Rosalía se secó una lágrima. Espero que algún día Natalia pueda entender que el amor no es un robo. Cuando terminó,
Comenzaron los aplausos suaves. Dejé que duraran 3 segundos. Luego caminé hacia el escenario. Cada paso se sintió tranquilo. Tomé el micrófono y la miré. ¿Terminaste? Bien. Siempre respeto a una mujer que cava su propia tumba. Es un trabajo duro en tacones. El salón se congeló. Daniel conectó la unidad de memoria. La pantalla detrás de nosotros se iluminó. Los mensajes de Adrián aparecieron primero. No esperes. Rosalía me necesita. Arregla una habitación para Rosalía. Luego vinieron las fotos de las cenas familiares, las galas y el cumpleaños de mi madre. Todas las noches en las que Rosalía estaba a su lado mientras yo estaba a un lado. Luego apareció el registro del hospital. Mi fiebre, la llamada de la señora Lara, la respuesta de Adrián. Llévala al hospital. La fiesta de Rosalía es importante. Un murmullo recorrió el salón. El rostro de Adrián se puso gris. Rosalía retrocedió. Esto es privado. La miré. También lo era mi matrimonio. Seguiste asistiendo. Los siguientes archivos fueron peores. Sus mensajes sobre hacerme aprender mi lugar. La grabación de ella entrando en mi recámara, abriendo mis cajones, usando mi pañuelo, probándose mi pulsera y diciéndole a la señora Lara, de todos modos, se va a ir. El salón se volvió contra ella en un suspiro. Su amiga se alejó primero. Nos hiciste defenderte a todas mientras vivías en la casa de otra mujer. Rosalía la agarró del brazo. Estaba molesta. ¿Sabes lo que Natalia me hizo? La amiga se soltó. Sé lo que nos hiciste decir por ti. Otra mujer murmuró. Nos usó. Rosalía miró a Adrián. Adrián, di algo. Él miró la pantalla, los mensajes, el vídeo, a la mujer que había elegido una y otra vez porque sus lágrimas eran más fáciles que mi silencio. No se movió hacia ella. La voz de Rosalía se quebró. Solo quería mi lugar de vuelta. Bajé del escenario y me detuve frente a ella. No querías tu lugar. Querías el mío porque venía con una ama de llaves y una esposa ilegal a quien humillar. Su rostro se contrajo. Daniel habló con calma desde al lado de la pantalla. Ya se han presentado demandas por difamación, interferencia con la propiedad y compensación por artículos personales dañados. La señorita Quintanilla recibirá los papeles mañana. Rosalía miró a su alrededor. Nadie vino. Ni Adrián, ni una amiga, ni aplausos suaves. Durante 3 años, había tomado prestada la simpatía de cada habitación en la que me vi obligada a estar. Adrián se me acercó después de que la pantalla se oscureció. Sus pasos eran lentos, como si cada uno doliera. Natalia, no sabía. Lo miré. No necesitaba saberlo todo. Solo necesitaba saber que yo era tu esposa. Incluso eso fue demasiado trabajo. Sus ojos se enrojecieron. Pensé que habías tomado su lugar. Tuviste 3 años para preguntarme la verdad. Preferiste castigar la versión que te hacía sentir noble. ¿Estaba enojado? Me di cuenta. Yo era la dirección donde lo entregabas. Se acercó a mí y luego se detuvo a mitad de camino. Dame otra oportunidad. Sacaré a Rosalía de todo. Le diré a mi familia la verdad. No necesitamos firmar nada todavía. No, Natalia. No fui una silla que dejaste en el almacén hasta que quisiste la habitación de nuevo. Su voz se quebró. Puedo arreglarlo. No, Adrián, puedes hacerlo caro. Daniel colocó los nuevos términos del divorcio en la mesa del salón privado detrás de la sala de la gala. Adrián se sentó frente a mí. El viejo señor Villarreal estaba de pie junto a la puerta, silencioso y furioso. Ya no conmigo. Con el heredero que había convertido a una esposa tranquila en una tormenta pública. El nuevo acuerdo ya no era amable. Una compensación por los años de humillación pública. Una compensación lo suficientemente grande como para comprar mi departamento directamente. Devolución y compensación por bienes personales. Una declaración pública por escrito limpiando mi nombre. Protección contra la interferencia de los Villarreal y los Rangel.
Reembolso vinculado a los beneficios que mi familia había negociado a través de mi matrimonio. Adrián leyó cada página. Su mano tembló cuando cogió el bolígrafo. Recordé la noche en que se negó a tomar la primera carpeta, la carpeta limpia, la misericordiosa. Es curioso, durante 3 años no quisiste entrar en la recámara principal. Hoy, finalmente entraste en el matrimonio el tiempo suficiente para dejarlo. El bolígrafo se detuvo. Luego firmó, Adrián Villarreal. Por la mañana, el viejo señor Villarreal lo retiró de la junta de la fundación y congeló el plan de expansión que había estado preparando durante meses. A los socios comerciales no les gustaban los hombres que convertían los escándalos privados en incendios públicos. Por primera vez en años, Adrián Villarreal tuvo que dar explicaciones a personas que ya no admiraban su silencio. Mi padre y mi tío me encontraron antes de que saliera del hotel. Sus rostros estaban feos de pánico. Natalia, tienes que suavizar esto, siseó mi padre. ¿Sabes cuántos socios están llamando? Creen que la familia Rangel te vendió. ¿Lo hicieron? Fue por la familia. Me vendiste como una solución. Ahora pueden sobrevivir sin el producto. Mi tío intentó agarrarme del brazo. Daniel dio un paso adelante. La mano de mi tío cayó. Le sonreí. Cuidado. Le he cogido el gusto a las cámaras. Mi padre me miró como si no me reconociera. Estaba bien. La hija que conocía se había ido. Un mes después, el divorcio se hizo definitivo. Rosalía salió de la casa Villarreal con 2 maletas y sin chofer. Alguien la filmó de pie junto a la puerta mientras un coche de transporte compartido esperaba cerca de la acera. El vídeo se extendió por todas partes. Firmó un acuerdo por la pulsera, el pañuelo y las mentiras. No lo suficiente como para arruinarla para siempre. Lo suficiente como para recordarle que robarle a una esposa se había vuelto más caro que llorar junto a su marido. Me vio una vez fuera de la oficina de Daniel. Su rostro estaba pálido, el maquillaje pulcro, pero cansado. Natalia. Me detuve. Ella tragó saliva. ¿Lo perdí todo? No. Solo perdiste lo que nunca fue tuyo. Pasé junto a ella. Ninguna disculpa podría devolver 3 años. Adrián vino a mi departamento 2 semanas después del decreto. Llovía de nuevo. Estuvo afuera casi 1 hora antes de que abriera la puerta. Parecía más delgado. La aguda confianza que una vez había confundido con fuerza se había desgastado hasta convertirse en algo casi humano. Casi. La casa se siente vacía. Me apoyé en el marco de la puerta. Las casas hacen eso cuando los fantasmas se mudan. Sus ojos bajaron. Me merezco eso. Te merecías algo peor. Estoy de humor tranquilo. Natalia, finalmente lo entiendo. No, finalmente perdiste. La lluvia le golpeaba los hombros. No pidió entrar. Bien. Había aprendido un límite. Estaba equivocado sobre ti. Sobre Rosalía. Sobre todo. Sí. Te amo. Ahí estaba. La frase que una vez habría dado años de mi vida por escuchar. Llegó tarde, mojada e inútil. Por un momento, el dolor me atravesó. No el deseo, no la tentación. Solo el dolor por la mujer que había esperado en una mesa de comedor con la comida enfriándose, esperando que la puerta se abriera. Me amaste cuando amarme ya no podía costarte nada. Eso no es amor. Eso es pánico. Su rostro se rompió. Realmente no hay ninguna oportunidad. Durante 3 años, me entrenaste para dormir sola, comer sola, celebrar sola y sobrevivir sola. Pasé. Natalia, por favor. Adiós, Adrián. Cerré la puerta. Esta vez no lloré. El invierno se suavizó en primavera. El departamento se convirtió en mío en todos los sentidos. Compré un sofá verde, demasiado brillante según Daniel. Perfecto según yo. Puse flores en el alféizar de la ventana y cociné estofado de pescado para mí misma solo para demostrar que la cocina podía albergar mejores recuerdos. No volví a la casa de los Rangel.
Su negocio sufrió después de que se conocieron los términos del divorcio. La protección de los Villarreal desapareció. Los socios dejaron de fingir que el sacrificio familiar era encantador cuando el sacrificio respondía. Empecé a trabajar de nuevo, primero como consultora, luego con pequeñas inversiones, y después con un estudio que ayudaba a las mujeres que dejaban matrimonios controlados por la familia a reconstruir sus finanzas en silencio antes de anunciar nada. Daniel se encargó del papeleo. Nunca presionó, nunca se quedó cuando necesitaba silencio, nunca habló por encima de mí. Una vez, después de una larga reunión, me dio un café y me dijo, no necesitas que nadie te rescate. Tomé la taza. No, pero es agradable cuando alguien sabe la diferencia entre estar a mi lado y estar por encima de mí. Su sonrisa fue pequeña, notada. Me reí. Se sintió extraño. Luego se sintió bien. 6 meses después del divorcio, asistí a un evento de caridad de los Villarreal como donante, no como esposa. Daniel vino conmigo, no como mi escudo, sino como el hombre al que había permitido entrar en las partes tranquilas de mi nueva vida. Adrián estaba allí. Sin Rosalía, sin confianza, sin ninguna mujer a su lado para demostrar que siempre había tenido razón. Cruzó la habitación. Natalia. Me detuve. Daniel no se movió. Simplemente se paró a mi lado, lo suficientemente tranquilo como para dejar clara la diferencia. Adrián lo miró a él y luego a mí. ¿Te ves bien? Lo estoy. He oído hablar de tu estudio. Es impresionante. La libertad es buena para la productividad. Su boca tembló. Señora Villarreal. No. Te di las últimas palabras que obtendrás de mí. Una vez me dijiste que fuera la señora Villarreal solo de nombre. ¿Lo hice? Luego eliminé el nombre y descubrí que seguía siendo una mujer completa. No tuvo respuesta. Me alejé con Daniel a mi lado, con la cabeza en alto, mi propio nombre en el muro de donantes detrás de nosotros. Esa noche, volví a mi departamento. La luz del sol de las farolas tocaba el sofá verde. El decreto de divorcio descansaba cerrado dentro del cajón de mi escritorio. Unas llaves nuevas yacían en un pequeño cuenco de cerámica junto a la puerta. La sombra de nadie más cubría la habitación. El amor de nadie más decidía mi valor. La culpa de nadie más controlaba mi futuro. Durante 3 años, Adrián Villarreal me enseñó lo invisible que podía llegar a ser una esposa. Así que le di una última lección. Cuando una mujer deja de rogar que la vean, no desaparece. Se convierte en lo último que llegas a perder. ¿Fue lo suficientemente lejos o todavía fue demasiado misericordiosa? Comenta justicia si el final fue perfecto. Comenta más duro si querías una venganza aún más fría. Tus comentarios deciden cuán despiadado será el próximo final. Dale me gusta y suscríbete si quieres estar aquí para el próximo.